Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa. Mi camino en la fe. ¿Va caminando en la fe, hermano? Vamos caminando, Padre, vamos caminando en la fe, junto a todos nuestros radioescuchas y también aquellos que nos acompañan por medio del Facebook Live y todos estos medios tecnológicos que hoy tenemos que nos permite llegar a cada lugar. Un abrazo virtual. Desde aquí. Así. Es correcto. Es un saludo cariñoso. Y gracias por permitirnos entrar al santuario, a esa pequeña iglesia doméstica de tu hogar, donde con tu familia compartes la vida, las alegrías, las penas, los triunfos, los fracasos, la libertad y ahora la cuarentena. La cuarentena. Y agradecemos, Padre, a todas estas personas que ayer se conectaron y estuvieron junto con nosotros en este encuartelamiento de la fe. Y nos permitieron entrar a sus hogares para compartir la palabra de Dios, algunos comentarios, ¿verdad? Y cómo esta experiencia que nos está tocando vivir nos va llevando a cada uno de nosotros a tener un encuentro con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nuestro esposo, el abuelo, la abuela. ¿Por qué? Porque hay que buscar diversidad de maneras para encontrarnos. Y ese encuentro... Y en ese encuentro y en medio del encuentro, Jesús se hace presente. Jesús nos acompaña y nos acompaña de esta manera, nueva, diferente, distinta. Nos acompaña a través de los acontecimientos de la historia. Nos acompaña en momentos difíciles y en momentos también donde las cosas funcionan. Y dentro de este acompañamiento oramos y vamos a pedirle al Señor, con la oración de la etapa, de que ese pequeño Emaús, o mejor dicho, esa pequeña Jerusalén en la que estamos ahora inmersos y metidos al interior, diástoles, muy pronto puede ser sístoles. Salgamos reconfortados y favorecidos con la gracia de Dios. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Deseo ardiente de ser discípulo. Hombres y mujeres capaces de escuchar, aprender, acoger, para luego, como misioneros, compartir y anunciar con gozo, con alegría, el amor de nuestro Dios que se ha manifestado plenamente en Jesucristo, que ha vencido la muerte y camina con nosotros. Y por eso ayer decíamos la importancia de esta etapa que estamos llevando a cabo en nuestra diócesis y cómo este acróstico de Emaús nos va acompañando durante todo este año. Y les invitábamos, Padre, ayer a que cada familia en cada hogar hiciera su propio acróstico, ¿verdad? Con la palabra Emaús y quisiéramos escuchar, ¿verdad? Así que cuando ustedes, ayer dimos el número de teléfono para que se comunicaran con nosotros y compartieran con nosotros también acá en vivo, que ese acróstico que hicieron a nivel de sus familias, ¿bien? Así que recordamos que para nosotros nuestro acróstico de Emaús es escritura con la E, escritura, con la M mesa,
con la A, amor, con la U, unidad, y con la S, Padre, servidores ¿servidores de qué, Padre? del reino. De reino. Construyendo, anunciando, viviendo sobre todo el amor de nuestro Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de esa capacidad de construir el amor en la fraternidad, de hacerlo presente aquí en la tierra, en la riqueza y en la diversidad de los dones que el Señor nos ha regalado. Y ese reino, Padre, también está presente en cada uno de nosotros, en usted como pastor de esta diócesis, en mi persona como religiosa, como consagrada, en cada familia, en cada cristiano católico, en cada niño, en cada anciano está ese reino de Dios como don precioso que nos ha sido regalado. Parte de la experiencia de ese reino de Dios es el acompañamiento. Por eso, en nuestro proyecto de pastoral diocesana hay un valor que resaltamos todos los años. Y este año es el valor del acompañamiento. ¿Qué quiere decir acompañamiento? Pues acompañamiento quiere decir el efecto y también la acción de brindar compañía, de ser compañero. Términos todos que vienen derivados del latín compañía o cum panis, es decir, aquel que rompe el pan, aquel que me da a participar de su pan, aquel que camina con nosotros, aquel que junto a mí o yo junto a él vamos andando. Y es importante esto que usted dice ahora, Padre, sobre el acompañamiento, porque también dentro de esta experiencia y este caminar estamos escuchando mucho la palabra sinodal. Y sinodal viene también de caminar juntos, de estar juntos, de un encuentro. Y la palabra de Dios de nuestro texto programático va hacia eso, un encuentro y un caminar juntos. Sino dos, o dos, camino, caminar junto al otro. Eso es lo que significa sínodo, ir avanzando, no uno adelante y otro atrás, sino al mismo paso. Fíjate que lo interesante del acompañamiento es que es humano. Y humano quiere decir que dialogamos, humano quiere decir que expresamos nuestras ideas, aunque sean diversas, aunque sean opiniones distintas. Ahora bien, cuando yo ayudo al otro, lo ayudo sin manipularlo. No lo quiero anular. Quiero ir junto a él o a ella para que alcancemos metas comunes. Afrontando las dificultades, los vaivenes del destino, disfrutando los buenos momentos y luchando frente a las adversidades. El acompañamiento es necesario en todos los momentos de la vida. Por eso, ya que no podemos vernos cara a cara, bueno, ahora sí a través de Facebook, sí, ya, pero que no podemos estar tan juntitos, por lo menos los pastores, los agentes de pastoral, a través de las ondas radiales y a través de estos medios sociales, tenemos esa oportunidad de ser creativos y estar contigo allí en tu situación para que no te sientas solo y yo tampoco me sienta solo. No. Aquí tenemos, y estamos en la oficina del obispo, aquí en el obispado, pues tenemos libros, pero es que cada libro que yo veo desde aquí, mirando hacia allá, donde está la hermana, puede ser rostro de personas. Son gente visible, porque mi trabajo, mi servicio, mi entrega va a un pueblo, no simplemente a unos papeles. Los papeles ayudan, pero detrás de cada papel hay rostro, hay personas. Y lo mismo la hermana. Seguro, Padre, y yo contemplando también todos esos rostros que hay en la parte de atrás de usted, es todo un camino pastoral, es todo un camino de fe, es todo un camino que nos lleva a la contemplación, pero una contemplación que nos lleva a la acción. Y en esa acción vamos acompañando a nuestro pueblo de Dios en este momento desde la realidad que nos está tocando vivir. Cómo nos humanizamos en esta experiencia, cómo nos hermanamos, cómo volvemos a ser familia desde ese encuentro, desde ese caminar juntos en esta experiencia que el Señor nos propone en este tiempo, en esta cuarentena de la Cuaresma, ¿verdad? Cómo nosotros caminar, llévame al desierto, Señor, junto con mi familia para poder contemplar los misterios de la cruz. La pastoral de acompañamiento, dice el Papa Francisco, es hacer presente la fragancia de la cercanía de Jesús, su mirada personal. Por eso ya desde ayer, a través de la palabra de Dios, a través del texto de Maús, pues vamos desglosando, vamos usando palabras sencillas, como las gallinas, escarbando, a ver qué quiere decirnos Jesús. Por eso,
esta Cuaresma y en este acontecimiento que estamos viviendo a través de esta epidemia o de esta pandemia, el coronavirus, la Iglesia inicia ese arte nuevo de una manera creativa, para que todos aprendan siempre, para que todos aprendamos siempre. Porque está haciendo esto una escuela, Padre, del acompañamiento, del estar junto al otro, de acompañar, de caminar junto a. ¿Y qué queremos? Pues mira, ante la persona, quitarme la sandalia, ante esa tierra sagrada que es el otro. Tenemos que darle a nuestro caminar, dice el Santo Padre, el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Por eso este programa se llama Caminando en la Fe. ¿Y qué queremos entonces? A través de la palabra de Dios, ya que no podemos recibir el pan santo de la Eucaristía, podamos sentirnos sanados, tocados ahí en el interior, liberados del temor, liberados del cansancio, liberados quizás de la amargura, no sé, tantas cosas que se van anidando en el corazón para alentar este madurar, este crecer en nuestra vida cristiana. Acompañar a los niños y niñas, a los jóvenes, acompañar a los adultos, acompañar a las personas mayores, en fin, sentirnos todos, hermanos y hermanas, animados por esa presencia amorosa de Jesús que nos hace seguirle con amor. Y eso mismo nos permite a cada uno de nosotros, al sentirnos acompañados, dejar de sentirnos solos, porque a veces la soledad nos ahoga, no nos permite estar en el encuentro del otro. Por eso es importante nosotros caminar junto al otro y en esa experiencia sentirnos que somos sanados, liberados por ese amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y el Papa Francisco, ¿verdad?, nos hablaba como iglesia en salida, pero hoy nos invitará a una iglesia en salida de manera distinta, de salir en nuestro entorno, en nuestro hogar, en esa periferia familiar que necesitamos llegar y encontrarnos todos. Más que nunca necesitamos de hombres y de mujeres que desde su experiencia de acompañamiento, dice el Papa, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos ha confiado de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de la escucha, que es más que oír. Lo primero en la comunicación con la otra persona es la capacidad del corazón, diástoles hacia adentro, pero sístoles hacia afuera, que hace posible la proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Qué hermosas palabras, a la verdad que el Papa Francisco, ¿verdad?, está haciendo tremenda catequesis con cada uno de nosotros y cada palabra, cada gesto, cada exhortación, cada animación que el Papa nos hace nos lleva a un solo camino, encontrarnos con la persona de Jesucristo. Y cuando yo me encuentro con la persona de Jesucristo, es encontrarme con aquel prójimo, con aquel próximo, con aquella persona que tengo a mi lado. Y el Señor en este momento me lo está permitiendo, encontrarme en mi entorno familiar, en mi iglesia doméstica, que es mi hogar, que es la casa, y poder de ahí transmitir, ¿qué? La fe. El proceso de evangelización, el proceso de iniciarme. ¿A qué me invita el Señor? A la escucha, decía el Papa ahí, escuchar. Y escuchar no es lo mismo que oír. Entonces, ¿cómo escucho yo ahora a aquel que tengo a mi lado? Aquel que de repente lo encontraba en la tarde o ya en la noche cuando llegaba de mis quehaceres, de mi trabajo o de algún lugar. Pues ahora lo tengo para escucharlo 24/7, como decimos por ahí, ¿verdad? Entonces, cultivar el arte de la escucha, el arte de la ternura, del amor, de la presencia y vivirlo a plenitud. El arte del acompañamiento se vive. ¿Cuándo?
Cuando el acompañante dialoga, y en ese diálogo crea vínculos. Cuando el acompañante sabe estar y escucha. Cuando sabe reforzar la identidad y provoca la confianza. Cuando fomenta la unidad y orienta a caminar en la paz que regala la fe en Jesucristo. Así que tenemos palabras clave: diálogo, vínculo, estar, escuchar, identidad, confianza, unidad, orientación, para tener paz. Una paz interior que se refleja en gestos y en acciones concretas. Qué lindo eso que usted acaba de decir, padre, y sería bueno que lo volvamos a repetir porque a lo mejor hay algunas personas tomando nota al escucharnos y entonces esto les puede ayudar para su reflexión, para su pequeña oración, para compartirlo en la familia. El arte de acompañar se vive cuando el acompañante dialoga, crea vínculos, cuando sabe estar y escuchar, cuando sabe reforzar la identidad y provoca confianza, fomenta la unidad y orienta a caminar en la paz que regala la fe en Jesucristo. Fue lo que sucedió ayer, cuando leíamos los textos, los primeros versos, ¿verdad? Los primeros versos. Va caminando y en ese camino, ¿qué pasa? Se narra, le cuentan, y en ese diálogo, back and forth, como dicen ustedes los españoles, en ese diálogo de aquí para allá y de allá para acá, se va creando un ambiente y el corazón comienza como a calentarse, y en ese calentamiento necesita uno detenerse. Pues vamos a hacer la pausa y en breve regresamos con ustedes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, es hora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico, en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Con ustedes, desde este nuestro programa, Mi camino en la fe. camino y camino. En el camino, ¿qué sucede?
Vamos a iluminarlo. Vamos a prender la luz. con la palabra de Dios. Qué mejor que hacerlo con la palabra, ¿verdad? Como ayer en este texto programático para este año nuestro de El Camino de Emaús. Saludamos a las personas que se unen a nosotros a través de Católica Radio y también las redes sociales. Es un momento de acompañamiento desde nuestra querida diócesis de Ponce, para que tú y yo no nos sintamos solos. Ya a mitad del día uno empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Y subo y camino, y ya la casita le da 25 vueltas, y como que empieza uno a salir, pues vamos a sentarnos, busca tu sillita, o siéntate en el piso, o busca un lugar cómodo donde puedas compartir con nosotros desde tu hogar esta rica experiencia de la palabra del Señor. Ya. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y hoy nos vamos a los versos, hermana. 17 al 21. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 17 al 21. Y mientras seguimos comentando, pues ve y busca la Biblia si no te la traíste, ¿verdad? Y tenla allí a tu lado, busca el lápiz, el papel, para que puedas continuar anotando la experiencia, las reflexiones que vamos haciendo por medio de este programa, Mi Camino en la Fe. ¿Por qué? Porque esta es una riqueza, una oportunidad que el Señor nos concede a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que aumentemos, para que fortalezcamos cada día nuestra fe. Y qué mejor hacerlo que a través de la palabra de Dios. Esa palabra que nos ilumina, esa palabra que es fuente de vida, esa palabra que nos ayuda a cada uno de nosotros a poder comprender qué quiso decirnos el Señor en un momento dado de la historia y que hoy me dice a mí, cómo hoy yo acojo la palabra de Dios. Recordemos, ¿verdad? Recordemos que nuestras líneas están abiertas para que se comuniquen con nosotros al 787-290-7887, 787-290-7887 y puedas hacer preguntas, puedas traer algún comentario y nosotros compartirlo. También nos puedes escribir a través de el Facebook Live de Católica Radio, ¿verdad? Que también lo estamos transmitiendo. Escribe tu pregunta, tu duda, ¿verdad? O tu oración, tu comentario y también lo vamos a compartir por estos medios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos entonces, oídos abiertos, abramos las ventanas de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestro corazón para acoger la palabra de Dios, ¿verdad? Un oído que escucha. Así que el corazón se convierte ahora en oreja. En oreja. Para poder luego hablar. Responder. Así que escuchemos con atención. Lucas capítulo 24, versículo 17 al 21. Él les preguntó, ¿de qué van conversando por el camino? Ellos se detuvieron con rostro afligido, y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que nos encontramos con Jesús que está caminando. ¿Y qué sucede, hermana? Jesús pregunta. Interesante. Jesús pregunta. El que inicia el diálogo. El que está deseoso de conocer. Entonces, un buen acompañante es aquella persona que se interesa. Y cuando uno se interesa por algo, pues pregunta. ¿De qué? Van conversando por el camino. Es una forma de decir, oye, cuéntame, dime, eso que tú
con eso que ustedes van hablando, me llama la atención, porque conversar viene de eso, ¿verdad? De como meterse. Pero es meterse de una manera sabia, sigilosa, tranquila, porque si nos vamos al verso 15, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero esta vez le pregunta de qué van conversando por el camino. Va directo. Se interesa por lo que van conversando y pregunta directamente, sin tapujo, sin miedo. Y en ese sin miedo, ellos, dice la palabra, se detuvieron con rostro afligido. Interesante. Ellos, ¿cuántos eran? 2. Pequeña comunidad. Se detienen. Y en este detenerse se comienza una conversación, se comienza un diálogo, se comienza a expresar lo que está sucediendo en su interior. Detente, párate. Ayer, un amigo muy querido, el abad Oscar, me envió una carta de un abad, que es el abad primado de la orden cisterciense, que les escribió una carta. Y me llamó mucho la atención porque esta carta tiene una serie de pensamientos que yo creo que vienen muy a tono con esto que estamos compartiendo. Esta mañana conversaba un poquito en la homilía de la Eucaristía que celebraba. Y él parte de qué nos quiere decir el Señor en este momento a través de la experiencia que estamos viviendo. ¿Qué beneficio estamos obteniendo, llamados a ofrecer, llamados a descubrir a través de esta situación? Y entonces, con una frase tomada del Salmo 45, dice, detente y reconoce que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor del universo está con nosotros y nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Entonces dice que se detuvieron. Se detuvieron con rostro afligido. La primera pregunta es, ¿cómo nos hemos detenido nosotros? En este momento, ¿cómo estamos? Con rostro afligido, preocupados, Ansiosos. molestos. ¿Cómo nos hemos detenido? Vamos a ver si a la luz de la fe, a la luz de la palabra, podemos en esta circunstancia encontrar un significado profundo. Pues en esta carta leo algo, sea vivir esta circunstancia dándole un significado. Después de todo, el verdadero drama que la sociedad está experimentando actualmente no es tanto solo la pandemia, sino sus consecuencias en nuestra existencia diaria. El mundo, Se ha detenido. las actividades, La economía, la vida política, los viajes, el entretenimiento, el deporte se ha detenido. como para una cuaresma universal. Fíjate que yo creo que la clave cristiana en esto es que no debemos llamarle cuarentena a nosotros, sino que debemos insistir, estamos en la cuaresma del 2020. Y la cuaresma del 2020 es una cuaresma diferente porque estamos haciendo un ayuno de estas cosas que son buenas. O sea, entretenerse, el deporte, la vida económica, actividades, Los viajes. la política, todo esto es bueno, pero se ha detenido. Y podemos estar, como dice el texto bíblico, con rostro afligido. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque ya empiezan algunos quizás a ponerse un poco nerviosos y intranquilizar entonces. Y ¿verdad? apenas llevamos 2 días encuartelados, 2 días tranquilos, 2 días que verdaderamente hemos tenido que cambiar nuestra rutina diaria y nos sentimos ya un poco a lo mejor afligidos, como dice el texto bíblico. Ellos se detuvieron con rostro afligido. ¿Y esa aflicción por qué viene? Pues quizás para nosotros, cristianos, porque no solo en Italia, sino ahora en otros países, este abad vive en Italia, ¿verdad? Ahora nos ha tocado también a nosotros en Puerto Rico. ¿Y qué ha pasado? Que la vida religiosa pública también Se ha detenido. y las celebraciones públicas de la Eucaristía y todas las reuniones y los encuentros eclesiales, Al menos aquellos en los que los fieles se reúnen físicamente, es
como un gran ayuno, una gran abstinencia universal. Entonces es interesante, yo pensando un poquito en la palabra del miércoles de ceniza, conviene, ayuda mutua que nos vamos a hacer, como esa campanita que acaba de sonar, era como un toque de alerta, una llamada que está diciendo, ánimo, necesitamos ver las cosas de una forma diferente. Esta parada impuesta por el contagio y por las autoridades se presenta y se experimenta como un mal necesario. El hombre, la mujer contemporáneo, de hecho, ya no saben cómo detenerse. Solo se detiene. Si es detenido. Detenerse libremente se ha convertido en algo casi imposible en nuestra cultura actual, que además está globalizada. Ni siquiera para las vacaciones se detiene uno realmente. Porque siempre estamos, que vamos para aquí, que vamos para allá. Ahora, entonces, quiere uno vacaciones, descanso. Y cuando uno regresa viene más cansado de cómo se fue. Y entonces quiere pedir más vacaciones, más días. Vacaciones de las vacaciones. Solo los reverses desagradables son capaces de detenernos en nuestra prisa por aprovechar cada vez más la vida. El tiempo, a menudo también de otras personas. Ahora, sin embargo, un desagradable contratiempo como una epidemia ha detenido a casi todo el mundo. Nuestros proyectos y planes han sido cancelados y no sabemos por cuánto tiempo. Y esto nos está volviendo locos. Algunos están ya a punto de treparse por las paredes. Agarrar el carro e irse a trabajar. O salir. No salga, no salga. Este virus se activa en el movimiento, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Incluso nosotros que vivimos una vocación monástica, quizás de clausura, ¿cuánto nos hemos acostumbrado a vivir como todos, a correr como todos, a pensar en nuestra vida proyectándonos siempre hacia un futuro? Fíjate que es interesante porque siempre estamos pensando en el mañana, cuando lo que tenemos es el ahora, el presente. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. Entonces, disfrutemos este momento, así que siéntate tranquilamente. Detente. Y como hay que detenerse, pausamos y en breve estamos con ustedes. Es interesante porque siempre estamos pensando en el mañana. Oye, nos quedó ese cuando lo que detente. tenemos es el ahora, el presente. El pasado ya pasó, el futuro no ha llegado. Entonces, disfrutemos este momento, así que siéntate tranquilamente. Detente. Y como hay que detenerse, pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, hora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. El COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria y se puede propagar de persona a persona a través de las gotas que se expulsan de la nariz o de la boca cuando una persona está infectada. Si usted presenta síntomas como fiebre, fatiga, tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, consulte con su médico antes de regresar a labores. Para su prevención, le recomendamos tomar las siguientes medidas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente entre aquellas que estornuden y tengan fiebre. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. En la medida de lo posible, busque alternativas telemáticas como reuniones no presenciales. Es importante mantenerte informado. No escuches rumores. Para Católica Radio les informó Vitali López.
Shalom es una palabra hebrea que significa que la paz sea contigo. La funeraria Shalom Memorial en Villa Flores de Ponce hace una aportación a Católica Radio para llevar un mensaje de paz y armonía a nuestro pueblo. Shalom Memorial. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Continuamos con su programa, Mi Camino en la Fe, y estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el texto programático para este año en nuestra diócesis, los discípulos de Emaús, Lucas 24. Y también queremos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que nos han enviado mensajes de gratitud por este programa. Así que gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros a través de Católica Radio 88.9 FM y por Facebook Live. Detenerse. ¿Detenerse para qué, Padre? Para encontrar el presente. Detenerse para que en este momento que se nos pide vivir, en este ahora, podamos ver la verdadera realidad del tiempo y por lo tanto también la verdadera realidad de nosotros mismos y de nuestra vida. Es lo que resulta que Jesús realiza con estas personas, les pregunta y los hace que se detengan. Se van hablando de lo suyo, entonces Jesús les dice, párense un momentito ahí. No se lo dice como párense, pero con la pregunta. ¿Qué van conversando por el camino? ¿De qué estás conversando en estos días en tu hogar, en tu familia? Trázate un plan, aprovecha. ¿Qué le gustaría preguntarle a tus hijos? ¿Qué le gustaría a tus hijos preguntarte? Darle la oportunidad de crear ese espacio a tu esposo, a tu esposa. ¿Cómo realizar de verdad esa conversación profunda, pero a la vez sencilla? No se trata de hacer grandes discursos. No. Se trata de compartir la vida. Y en ese detenerse con rostro afligido, nos dice la palabra, uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Y Jesús preguntó, ¿qué cosa? Fíjate que es interesante porque aquí tenemos un ejemplo de lo que el abad en esta carta nos dice, que el hombre solo vive en el presente, pero siempre estamos tentados de permanecer apegados al pasado que ya no existe, o de proyectarnos hacia un futuro que aún no existe y tal vez nunca existirá. Así que aquí la pregunta es, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Así que resulta que tú no sabes dónde tú estabas, Uh-huh. pero ¿en qué país vives? ¿Qué situación? Y eso es pues un escapismo. A veces nos pasa a nosotros que nos salimos de la realidad y corremos en estos días pues pensar, porque nuestro mundo a veces es tan estrechito que no es verdad lo que está pasando. Uh-huh. Entonces entramos en negación. Y en esa negación, pues nos vamos como enredando cada vez más. Por eso es importante tener un buen acompañante. Alguien que no me juzgue, pero que me cuestione, que me pregunte, que me interrogue. Y que me invite a detenerme también para poder entrar en reflexión en todo esto, ¿verdad? Jesús le pregunta, ellos se detienen y le dicen, ¿eres tú el único que desconoce lo que ha sucedido? Ahorita Padre Obispo nos invitaba a que te detuvieras y en detenerte preguntaras a tus hijos, a tu familia, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué podemos hacer que en este tiempo? O sea, no podemos vivir del pasado, como decía el abad, no sabemos que vamos hacia el futuro, que aún no existe y tal vez nunca existirá. Y esto es interesante y esto es importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Los discípulos de Emaús le decían a Jesús, tú
Tú eres el único forastero que desconoces. Fíjate que la palabra lo dice, el forastero. Y un forastero es uno que no está, Que uno no que no es de está. aquí. O sea, tú que no eres de los nuestros, Ujú. tú que no eres de mi núcleo, ¿tú qué sabes? O sea, el único que no te has enterado de todo lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén durante todo este tiempo. Y es interesante porque a veces podemos vivir en una casa, Y como no. usted decía ayer, y no ser hogar, Ujú. y ser un forastero en mi propia casa. Hay casas que se convierten en hoteles. Entro y salgo y entro. Y tengo una habitación allí, lo más cómoda, chévere. Y ya. ahora, a la brava, tenemos que estar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos? Y volvemos a la oracioncita de ayer como pequeña súplica. Señor, ayúdanos a hacer de nuestra casa un hogar. Y Bien. ese hogar que se convierte en un templo, donde tú seas el centro. Pero ese centro llega a ser cuando yo te descubro en aquel que está a mi lado. Y para poder descubrir a ese que va a tu lado, que va caminando junto a ti y que nos invita a detenernos para poder dar respuesta, ellos contestaron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Pero fíjate que en lo que vamos leyendo del texto, y es interesante, que hoy Jesús hace 3 preguntas. ¿De qué van conversando? 2 preguntas. Ujú. ¿De qué vas conversando por el camino? Segunda pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y entre la primera pregunta que hace Jesús y la segunda pregunta que hace Jesús, hay un juicio. Eres tú el único. Que O sea, tú vives en esta desconoce. casa y tú no te has O enterado. sea, y se lo dicen de manera despectiva. Tú eres el forastero que desconoce lo que ha sucedido allí. Y Lo podemos aplicar al coronavirus. ¿Eres tú el único que no sabe lo que es coronavirus? Pues yo no sé. Entonces seguimos buscando información y nos volvemos locos porque no clarificamos. Entonces necesitamos el espacio, la serenidad. ¿Para qué? Para analizar, para evaluar. detente, detenerse. Y un detenerse mentalmente, un detenerse físicamente, un detenerse anímicamente y un detenerte en un lugar específico. Ujú. ¿Para qué? Para poder Explicar la estar cosa. contigo mismo, ¿verdad? Para estar contigo primero, para poder estar con los demás. Por eso hay que detenerse, ¿verdad? En esa experiencia. Por eso estos 2 hombres, dos personajes no identifican si el otro que está acompañando a Cleofás es hombre o mujer, pero 2 personas que van caminando, que van viviendo un acontecimiento, que hay una tristeza, hay una preocupación, hay una situación en su corazón como el que puede estar en este momento en cada uno de nosotros, pero entonces el Señor con una pregunta los invita a detenerse. Ahora bien, es curioso, porque en las Sagradas Escrituras los lugares, las palabras no están puestas simplemente al azar. Los nombres también significan. Y aquí hay un nombre y usted hizo una asignación. Sí, yo hice una asignación, padre. Entonces usted que es maestra y hizo su asignación y además catequeta, ¿qué significa el nombre de Cleofás? El nombre de Cleofás significa gloria del Padre. Interesante, porque se va a manifestar la gloria del Padre. ¿En quién se va a manifestar esa gloria del Padre? Sin querer queriendo, ya comenzamos a descubrirlo. ¿Qué cosa? Ellos le contestaron, lo de Jesús de Nazaret. Que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios, y ante todo el pueblo. Entonces dan como una primera definición. Jesús, ¿quién es Jesús? Y nos viene a resonar la pregunta de ayer, ¿verdad? Y de Nazaret. Dice puede un tal ser. Jesús, pero no es cualquier Jesús, es Jesús de Nazaret. De Nazaret. Y de ahí puede salir una cosa buena. Y eso era interesante porque usted hablaba, padre, comentaba que estos sitios eran lugares pequeños. Por eso se hacía esa aseveración y de Nazaret saldrá algo bueno, ¿verdad? Es como cuando está bajo la higuera aquel hombre y se acerca a Jesús para decirle sobre su vida. Y tú, ¿de dónde a mí me conoces? O sea, esos gestos a veces que vemos tan despectivos dentro de la palabra de Dios y que nos pueden sonar un poco fuertes. Mira, ahí está tu madre. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos?
Es interesante porque podemos decir, contrale, Jesús fue duro con su mamá y cómo va a decir de esta manera. Y acá nos habla la palabra de Dios. ¿Qué significa Cleofás? Gloria del Padre. Jesús Salvador, porque Él salvará a su pueblo. Jesús Dador, el que Salvador, es gloria del Padre. La gloria del Padre está entonces manifestada plenamente en un hombre que nosotros creemos que es profeta, pero es más que profeta, lo veremos al final del texto bíblico y de toda esta experiencia que vamos viviendo. Pero viene de Nazaret. ¿Y qué significa Nazaret? Nazaret significa flor, brote, algo nuevo que se abre. Cuando uno visita la Basílica de Nazaret, el que la construyó tuvo la idea, y por eso es una basílica, en un edificio construido catequéticamente, y usted ve que es como una especie de brote. La cúpula es un brote, como una especie de flor que se va abriendo. Ese flor se convierte en un fruto, y entonces podemos entender un poquito cuando rezamos en el Ave María, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito el fruto. Es decir, si hay un fruto bendito es porque también hay un fruto maldito. ¿Cuál es el fruto maldito? El pecado. El pecado. Ese fruto que en catequesis, desde la catequesis de Adán y Eva, se nos dice que comieron nuestros primeros padres. Y viene la ruptura. Pero hay otro fruto, el bendito, el que nos viene a salvar de nuestros pecados. Por eso, en la medida en que vamos estudiando la Escritura y vamos comprendiendo y vamos dando los pasitos de fe, vamos hilando, vamos descubriendo entonces la importancia de detenernos para pensar todas estas cosas. Un hombre, profeta, ese que era un profeta poderoso, hacía obras y tenía palabra ante Dios y ante el pueblo. ¿Pero qué sucedió? Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Se nos acabó el proyecto. Nosotros que teníamos tantas esperanzas, nosotros que pensábamos que, recuerden que para un judío decir Mesías era también pensar un poco en un líder político que iba a acabar con la explotación que estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, se habían olvidado de las profecías más antiguas, que la figura del Mesías era otra cosa, otra realidad. Y aquí es donde poquito a poco iremos desglosando, a partir de los próximos días, las claves que trae este profeta, pero más que profeta, el mismo Hijo del Dios bendito. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. O sea, liberador en clave política. Y se quedaron como sin esperanza. Esperábamos. Claro, porque no habían entendido que los signos que Jesús realizaba, que le llamamos milagros, estaban expresando otra realidad mucho más profunda. ¿Qué significa que sana a un sordo, que le devuelve la capacidad de poder escuchar la palabra de Dios? ¿Qué significa que cura un ciego, que le devuelve la capacidad al ser humano de iluminar? ¿Qué significa que sana un paralítico, que le devuelve la capacidad de servir? Pero todo esto hay que entenderlo en el conjunto de una buena noticia que trae Jesús para manifestar la gloria de Dios, del Padre. Entonces, la gloria del ya Padre. se nos está diciendo que este Cleofás, que tiene un nombre, que va en camino, está llamado a manifestar la gloria del Padre. ¿Quién es ese Cleofás hoy? Tú y yo. Estamos tratando de escarbar, escrutar, reflexionar, profundizar en las Sagradas Escrituras. Por eso, la importancia de detenerse. El abad hace una reflexión y une este texto del detenerse. Nosotros lo unimos con el de Maús. Pero él coge el Salmo 45 y en uno de los versículos dice que Dios nos invita a detenernos y a reconocer su presencia entre nosotros. En los versos dice, deténganse y reconozcan que yo soy Dios. Más alto que los pueblos. Más alto que la tierra. Más alto por encima de... Y estábamos en la montaña. ¿A qué fue Jesús a la montaña? A decirnos, tienes que elevarte, tienes que subir.
el Evangelio de la Transfiguración, porque el Señor del universo está con nosotros. Fíjate que esa es una afirmación que se repite mucho en la Escritura y sobre todo en la celebración litúrgica, que nosotros no acabamos de convencernos. El ministro en la Eucaristía muchas veces, varias veces en la celebración nos dice, el Señor esté con ustedes. ¿Y tú qué respondes? Y con su espíritu. Está contigo. Y uno, ajá, sí, pero como que no acabamos de verlo. Y nos podemos estar preguntando, y en este momento el Señor está con nosotros, pero si estamos pasando a las 1500, si esto no tiene ni pies ni cabeza, esta enfermedad, esta epidemia, ¿de dónde ha salido? Detente, porque el Señor del universo está con nosotros. Y nuestra fortaleza, nuestro alcázar, es el Dios de Jacob. Jacob en la Escritura significa debilidad. Así que nuestro Dios es el Dios de los débiles, que los transforma de Jacob en Israel, en fuerza de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en estos días, a través de esta experiencia de la iglesia, invitándote a la cuaresma, y ahora el gobierno te dice que es cuarentena, necesitamos iluminarla desde la fe. ¿Qué nos pide Dios? Dios nos pide que nos detengamos. No nos lo impone en la clave de la fe. O sea, nadie te impuso detenerte en la cuaresma. Fuimos al desierto como Jesús, voluntariamente. Fuimos al pozo sedientos. Subimos a la montaña. Pero ahora, ante una problemática, nuestros líderes de servicio público han dicho, hay que detenerse, y es como impositivo. Quiere el Señor que ante Él nos detengamos y permanezcamos libremente. Es decir, que aceptemos este momento y lo aceptemos por elección. Cuando tú aceptas una cosa por elección, es porque hay amor. Y la cuaresma viene a renovarnos en el amor. Dice el profeta en el libro de Oseas, la llevaré al desierto, le hablaré al oído, le hablaré al corazón, le hablaré de mi amor porque me quiero desposar con ella. No nos impide, como la policía, que detiene a un delincuente fugitivo. El Señor quiere que nos detengamos como nos detenemos frente a nuestro ser querido, o como nos detenemos frente a la tierna belleza de un bebé dormido, o un atardecer, o una obra de arte que nos llenan de maravilla y silencio. Cuando tú ves una cosa que te llega de verdad, que te asombra, haces wow, y no sabes qué decir. Cuando uno ve un atardecer de estos que hay, cuando uno va a la playa y esa playa está serena, cuando uno mira la belleza de las flores y te impacta de verdad, a uno no le sale la expresión, wow, no sabe uno qué decir, ¿verdad? Queda uno maravillado y en silencio ante lo que está aconteciendo frente a su mirada. Por eso, en nuestra diócesis, durante este tiempo de la cuaresma, estábamos educando a hacer silencio. Y por eso en los cantos de entrada habíamos invitado a las comunidades que lo guardaran, para que contempláramos, hiciéramos un silencio, miráramos, de tal manera que el Viernes Santo, cuando contemplemos la cruz en silencio, no sea un rito, sea una vivencia, sea una experiencia. Y para eso también es importante detenernos. Por eso nos dice, Dios nos pide que nos detengamos para reconocer que su presencia para nosotros está llena de todo el universo. Es lo más importante en la vida que nada puede superar. Detenerse ante Dios significa reconocer que su presencia llena el instante y por lo tanto satisface plenamente nuestro corazón en cualquier circunstancia y condición en que nos encontremos. Esas palabras finales de esta primera parte de la carta me impactaron muchísimo. Detenerse ante Dios significa reconocer que su presencia llena el instante. Es decir, cuando tú te detienes y te llenas, lo haces eterno. Entonces, orar es eso, entrar en la eternidad. Y por eso cuando uno tiene una oración profunda, se le va el tiempo. Y cuando uno se ha acostumbrado a hacer oración, dice, adiós, pues este tiempo nos está pasando a nosotros, este programa se nos va en un santiamén, como decimos, rapidito. Decimos, pero si acabamos de empezarlo, como que ya lo que nos queda es un segmento nada más. Y es eso, que cuando se nos llena y se nos satisface ese corazón plenamente, ¿verdad? En cualquier circunstancia y en cualquier condición que nos encontramos, pues estas cosas a nosotros nos llenan, estas experiencias a nosotros nos está llenando muchísimo y queremos que ustedes también, ese corazón
crezca plenamente, ese corazón comience a arder, ¿verdad? Desde lo más profundo. Y qué mejor que encontrarnos con Jesucristo en la palabra, una palabra que es escuchada, una palabra que es vivida, una palabra, ¿verdad?, que también transforma nuestra vida, que nos invita a detenernos para, junto a nuestro entorno familiar, ser compartida. Por eso nos detenemos y queremos reconocer que nuestro Dios nos ama y nos perdona. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Volvemos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, solo que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. A continuación, escuchamos al Papa Francisco elevando una oración a la Virgen María ante la epidemia del coronavirus. Oh Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos ante ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes de que estamos en necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Amigos que nos escuchan por Católica Radio 88.9 y por los medios tecnológicos como es el Facebook Live, ¿verdad? Agradecemos a todos los que nos han estado sintonizando durante este segundo día de nuestro programa Mi Camino de la Fe. Y en este día hemos estado compartiendo la palabra de Dios, dando continuidad a esta experiencia de los discípulos de Emaús. Ya vemos cómo hoy nos ha salido un nombre, Cleofás, Padre, que significa... Usted es la que sabe. Gloria del Padre. Gloria ¿Y quién del es Padre? la gloria del Padre? Jesucristo. Así que queremos agradecer a todas estas personas que nos han escrito desde la Florida, Padre, también están en sintonía con nosotros en esta experiencia. Y hoy ha sido una riqueza bella lo que el Señor nos ha propuesto desde nuestros hermanos de la vida contemplativa que han querido
compartir con nosotros esa invitación a detenernos como los discípulos de Maús ante la pregunta que van conversando por el camino. Detenerse para estar con quién, con Él, para estar con mi familia, detenerme para estar en escucha atenta, en lectura asidua de la palabra de Dios y en escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa Cleofeas? Gloria del Padre. Y la gloria del Padre se manifiesta en el ser humano. Por eso el Hijo de Dios se hace hombre, se hace persona. Ya decía San Irineo. Y esta clave es importante para que nosotros entendamos el misterio de la encarnación. Porque si no, no entendemos el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre en carne, acción. Y cuando uno descubre... Ya lo vemos conjugando las palabras como siempre. Bueno, lo que pasa es que estas son el lenguaje sencillo, bastante complicado, que usamos en la iglesia, que si no sabemos entenderlo, y por eso el nombre, y por eso ese juego que hace uno de palabras, entonces uno dice, entonces, si Jesús se encarnó, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se hace hombre? Porque el ser humano manifiesta la gloria de Dios, pero ese ser humano, para manifestar esa gloria de Dios, tiene que estar en comunión. Y este es el camino de la fe, y esto es lo que Jesucristo viene a ayudarnos, a reconstruir. Por eso Él es reconcilia, por eso Él es el puente de comunión, por eso Él es el pontífice, el puente que une la tierra con Dios y a Dios con la tierra. Y entonces, toda esta experiencia que podemos tener, que ya la expresaban aquí ellos de una manera, nosotros, era un hombre profeta, era poderoso en obras, en palabras ante Dios, ante el pueblo. Nosotros esperábamos que Él fuera el libertador, pues lo es. Lo que pasa es que no es mi categoría, no es mi situación. Y ahora la pregunta es práctica. En esta experiencia que vamos teniendo, a la brava, para algunos de nosotros, con el coronavirus, ¿qué me quiere decir, Señor, con ese coronavirus? ¿Qué es una corona? ¿Qué es un virus? Y entonces, iluminándolo desde la fe, le damos un giro. Y lo que puede ser negativo y lo que puede ser destructivo, lo convertimos en algo positivo porque somos capaces de detenernos y reconocer que Dios está hablando a través de este acontecimiento. Y que nos habla más alto de los pueblos, más alto que la tierra, como dice el Salmo. Si te está diciendo, levántate, de ahí que elévate. Por eso la importancia de entender que la cuaresma se inicia en el desierto, encuentro con Dios, pero te levanta y te hace mirar más arriba. Pero esta semana tercera, en esta subida, en este caminar por el desierto, experimentamos algo. ¿Y qué es lo que experimentamos? La sed. ¿Y por qué experimentamos sed? Porque estamos cansados. Y por eso nos sentamos en el borde del pozo y le pedimos al que pasa por el lado, dame de beber. Esta es la riqueza del acompañamiento. Y esto es lo que la iglesia, a través de esta caminada, como dirían los portugueses, de esta sinodalidad, con palabras del Papa Francisco ahora, que ya son del Concilio Vaticano II, quiere que nuestra iglesia diocesana, quiere que la iglesia universal viva, que necesitamos ponernos en camino. Y que muchas veces lo cantamos, somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar. ¿Qué vamos a alcanzar? Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Los cánticos de la iglesia. Un pueblo que camina por el mundo gritando, ven Señor. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Y caminaré en presencia del Señor. Entonces todo esto te va dando fuerza, energía, vitalidad para entender que no estás solo. Y entonces, el Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Y aunque camine por cañadas oscuras, nada temo. Porque tú vas conmigo. El Señor está con nosotros. Ánimo pues, queridos hermanos y hermanas. Se culminó la tarde, teníamos semillitas ahí. Vamos a pedirle a la Virgen ahora, Madre de Guadalupe, Señora y Patrona de nuestra diócesis, que nos siga dando esa capacidad de diástoles y sístoles adentro en la interioridad para lanzarnos como misioneros hacia afuera. Y oramos diciendo, Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba, por aquellos que están afligidos por la enfermedad, obténle la gracia de la salud
y escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te decimos como el ángel, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ánimo pues. Sigan adelante y a detenerse. La Cuaresma, tiempo de gracia y preparación para la celebración de la Pascua, momento